Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada de traerles un vídeo hoy que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la boca de todos en el mundo del espectáculo turco, y específicamente en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su contundente defensa de Hande Erçel frente a unas declaraciones que para muchos han sido consideradas como insolentes. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar todo lo que ha sucedido, analizar las reacciones y, por supuesto, escuchar sus propias palabras, o al menos lo que se ha reportado. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, conocidos principalmente por su química arrolladora en la serie Sen Kalkam. Su relación en la pantalla traspasó la ficción y capturó la atención del público, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y admiradas. Y es precisamente por esa conexión tan fuerte y el cariño que les profesa su fandom que cualquier noticia o comentario sobre ellos genera un revuelo inmediato. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Darle clic a ese botón rojo de suscripción no solo nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad, sino que también les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cuando subamos algo nuevo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La controversia surge a raíz de unas declaraciones hechas por una persona, que hasta donde sabemos, no es una figura pública de primer nivel pero sí alguien con cierta visibilidad en ciertos círculos, que hizo comentarios aparentemente despectivos sobre Hande Erçel. Los detalles exactos de estas declaraciones son un poco confusos y han circulado en distintas versiones, pero la esencia general apuntaba a criticar aspectos de su persona o de su carrera de una manera que muchos interpretaron como innecesariamente dura y, como bien dice nuestro título, insolente. Imaginen la escena, un comentario público dirigido o que llega a oídos de Hande, que resulta ser desagradable y poco respetuoso. Lo interesante aquí es la reacción de Kerem Bürsin. Él, que siempre se ha mostrado como un defensor de Hande, tanto en público como en privado, no dudó en salir al paso. Se informa que ante esta situación, Kerem tomó una postura firme y pública, respondiendo a estas declaraciones con una contundencia que ha dejado a muchos impresionados. No se trata de una respuesta tibia o evasiva, sino de una defensa directa y sin rodeos. Según los reportes y las reacciones en redes sociales, las palabras de Kerem fueron claras, defendió la integridad de Hande, resaltó sus cualidades como profesional y como persona, y básicamente puso un alto a quien intentara denigrarla. Es importante destacar que este tipo de situaciones, donde una figura pública sale en defensa de otra, especialmente cuando hay una relación sentimental de por medio, siempre genera un gran interés. Los fans buscan ver esa lealtad, ese apoyo incondicional, y en este caso, Kerem parece haberles dado justo lo que esperaban. Analicemos un poco más el contexto. En el mundo del espectáculo, las críticas son una constante. Los artistas están expuestos a escrutinio público, y no siempre las opiniones son constructivas. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre la crítica legítima y el ataque personal o la insolencia. Parece que estas declaraciones cruzaron esa línea, y Kerem Bürsin, al percatarse de ello, sintió la necesidad de intervenir. ¿Qué tipo de insolencia pudo haber sido? Los rumores son variados. Algunos sugieren que los comentarios iban dirigidos a su apariencia física, otros a su talento actoral, y otros más a su vida privada. Sin importar el foco exacto, la resonancia de la defensa de Kerem sugiere que las palabras fueron lo suficientemente hirientes o inapropiadas como para merecer una respuesta enérgica. La respuesta de Kerem Bürsin no fue un simple me gusta a una publicación de apoyo o un mensaje privado. Se habla de declaraciones públicas, quizás a la prensa, o de comunicados en sus redes sociales. Esto le da un peso mucho mayor, demostrando que no tiene miedo de exponerse para defender a quien le importa. Y es precisamente esta valentía la que ha cosechado elogios de su fandom. Pensemos en la imagen pública de Kerem Bürsin. Es conocido por ser un hombre carismático, seguro de sí mismo, pero también con un lado sensible y protector. Esta defensa encaja perfectamente con esa imagen. No es la primera vez que se le ve apoyando a Hande, pero esta ocasión parece haber sido particularmente significativa por la naturaleza de las declaraciones a las que respondió.
La repercusión en las redes sociales fue inmediata. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se dispararon. Los fans se volcaron en masa para expresar su apoyo a ambos, condenando las insolentes declaraciones y aplaudiendo la valentía de Kerem. Se crearon hilos de conversación, se compartieron fragmentos de las supuestas declaraciones y de la respuesta de Kerem, y el debate se encendió. Fue una muestra clara del poder de las comunidades de fans y de cómo pueden movilizarse para defender a sus ídolos. Es fascinante observar cómo estas interacciones mediáticas definen las percepciones del público. Cuando una pareja como Kerem y Hande, que ha construido una base de fans tan leal, se enfrenta a adversidades, la forma en que reaccionan se convierte en un tema de conversación global. Y en este caso, la acción de Kerem ha sido interpretada como un acto de caballerosidad y de amor, fortaleciendo aún más el vínculo con sus seguidores. Muchos se preguntan, ¿será que estas declaraciones insolentes provienen de alguien con envidia profesional o personal? En el mundo del espectáculo, es común que haya rivalidades, celos y comentarios malintencionados. A veces, estos comentarios provienen de personas que se sienten amenazadas por el éxito de otros, o simplemente disfrutan generando polémica. Sin embargo, la fuente exacta de las declaraciones no ha sido confirmada de manera oficial, lo que añade un velo de misterio y especulación a toda la situación. Lo que sí es innegable es la contundencia de la respuesta de Kerem Bürsin. Se informa que sus palabras fueron directas y no dejaron lugar a dudas sobre su postura. En lugar de ignorar el asunto, decidió abordarlo de frente. Esto es un mensaje poderoso para quienes piensan que pueden atacar a figuras públicas sin consecuencias. Consideremos el impacto que este tipo de incidentes puede tener en la salud mental de los artistas. Ser objeto de críticas constantes, y más aún de ataques personales, puede ser muy desgastante. Por eso, tener personas en tu círculo que te apoyen y te defiendan, como lo ha hecho Kerem con Hande, es invaluable. Es un recordatorio de que a pesar de la exposición pública, siguen siendo personas con sentimientos y vulnerabilidades. Analizando las posibles razones detrás de la insolencia, podríamos especular. Quizás las declaraciones se basaron en malentendidos, en información errónea, o simplemente en un intento deliberado de causar daño. Sea cual sea la motivación, la respuesta de Kerem Bürsin ha servido para proteger la imagen de Hande Erçel y para reafirmar su valor y talento ante la opinión pública. Y aquí es donde entra en juego la dinámica de pareja. Cuando se dan cuenta de que uno de ellos está siendo atacado, el instinto de protección se activa. En el caso de Kerem y Hande se ha visto repetidamente esta complicidad y apoyo mutuo. Esta última defensa de Kerem solo solidifica la percepción de que son un equipo fuerte, tanto dentro como fuera de las cámaras. Los fans, como mencioné antes, han sido clave en esta historia. Han tomado la defensa de Kerem como un estandarte, compartiendo mensajes de apoyo, criticando a quien haya emitido las declaraciones originales y defendiendo a Hande con uñas y dientes. Es esta energía colectiva la que, en parte, hace que los artistas turcos tengan comunidades tan apasionadas y leales. Si echamos la vista atrás, hemos visto a Kerem y Hande compartir momentos de felicidad, de trabajo arduo y también momentos de superación. Esta defensa de Kerem se suma a la lista de ocasiones en las que ha demostrado ser un compañero leal y protector. Y esto, sin duda, es algo que resuena profundamente con el público que los sigue y los admira. Ahora, mientras reflexionamos sobre este evento, es importante preguntarse qué podemos aprender de él. Primero, nos muestra la importancia de la defensa y el apoyo mutuo, especialmente en entornos donde la crítica puede ser dura. Segundo, nos recuerda que las palabras tienen poder, y que las declaraciones insolentes pueden tener consecuencias negativas. Y tercero, destaca la fuerza y la influencia de las comunidades de fans cuando se unen por una causa. La forma en que Kerem Bürsin ha manejado esta situación es digna de análisis. Ha optado por la confrontación directa pero respetuosa, defendiendo la dignidad de Hande sin caer en el mismo nivel de insolencia que se le imputa a quien hizo las declaraciones originales. Esto demuestra madurez y una comprensión clara de cómo gestionar crisis mediáticas. Los comentarios específicos de Kerem no se han detallado aquí, ya que la información varía, pero la dirección general de su respuesta ha sido muy clara: no permitir que nadie menosprecie a Hande Erçel. Y este mensaje lanzado al público ha sido recibido con una ovación por parte de sus seguidores. Estamos viviendo en una era digital donde la información y la desinformación viajan a la velocidad de la luz. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la opinión PU.
Blika y los artistas con su alta visibilidad son a menudo objetivos. Por eso, la forma en que responden a las críticas y a los ataques es crucial para su imagen y su bienestar. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su relación ha sido un foco de atención constante. Sin embargo, esta vez, la atención se ha centrado en la fortaleza de esa relación y en la disposición de Kerem a defender a Hande de manera pública y contundente. Para concluir, quiero resumir brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos hablado de las supuestas declaraciones insolentes dirigidas a Hande Erçel, y de la poderosa respuesta de Kerem Bürsin en su defensa. Hemos analizado el contexto, la repercusión en redes sociales y el impacto de este tipo de situaciones en la percepción pública y en la vida de los artistas. La defensa de Kerem ha sido interpretada como un acto de lealtad y protección, fortaleciendo aún más la imagen de la pareja y su conexión con sus fans. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Kerem Bürsin actuó correctamente? ¿Qué piensan de las declaraciones que supuestamente se hicieron? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido, les pido de corazón que me regalen un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem y Hande, para que más personas puedan enterarse de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles los mejores contenidos sobre el mundo del espectáculo turco y mucho más. No olviden activar la campanita para no perderse nada. Una vez más, gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.